Ok, perfecto. Entonces, muy buenas tardes con todos, o buenos días, sea la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Bernardo Cálamo Guzmán, yo soy uno de los docentes de práctica del curso de Morfofisiología General. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la práctica número 3, que es estructura y metabolismo eritrocitario, una práctica muy importante en el desarrollo del curso. Vamos a empezar con la primera parte que es justamente lo que es la membrana eritrocitaria. Recordemos que el eritrocito o el glóbulo rojo está compuesto de una membrana como todas las células, pero hay unas proteínas que funcionan como anclaje en esta misma membrana. Las más importantes son las que vemos en esta imagen, la glucoforina C, la cadena alfa y la cadena beta de la espectrina, la actina, la banda 3, la banda 4.2, de las cuales vamos a conversar un poco más adelante, y la banda 4.1. A manera introductoria, estas son todas las proteínas que forman la membrana eritrocitaria, pero vamos a ver en este momento cuáles son las funciones de cada una. ¿Ok? Entonces, para empezar, tenemos que comprender de que una de las proteínas más importantes es la espectrina, y la espectrina es un dímero de dos cadenas helicoidales, una cadena alfa y una cadena beta de espectrina. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber además de que tiene dos cadenas, tanto la alfa como la beta? Es que justamente la unión de estas dos cadenas junto con otra espectrina va a formar un tetrámero, lo que nos va a permitir ver en la región cortical esta formación. ¿Ok? Por otro lado, los tetrámeros de espectrina van a formar un compuesto formado por distintas proteínas que vemos aquí. La proteína 4.1, la tropomiosina, y por último la actina que tenemos acá. A este compuesto, a este compuesto se le conoce como compuesto yuxtacional, ¿ok? En este mismo compuesto tenemos anclada la glucoforina, ¿ok? La glucoforina son proteínas que tienen glucopolisacáridos en la parte superior, y estos antígenos nos van a permitir diferenciar lo que vendría a ser los grupos sanguíneos. Y por último tenemos acá otra proteína que se va a unir a la banda 3, que es la anquirina, y va a permitir que la banda 3, que antes se conocía como un canal transportador de aniones que permite la entrada de bicarbonato por medio de intercambio de cloro, se una a la membrana. Haciendo una correlación de todo lo que hemos visto, tenemos el compuesto yuxtacional que está formado por la actina, la tropomiosina y la ductina, y la proteína 4.1, a la cual se va a unir por este lado y por este lado la espectrina. Como la espectrina tiene dos cadenas, tanto la cadena alfa como la cadena beta, tenemos un tetrámero de espectrina. Ahora, fijémonos por favor esta conformación vertical, mientras que por el otro lado en la conformación horizontal también tenemos un tetrámero de espectrina formado aquí, el cual se va a unir a la anquirina y va a permitir el anclaje de la espectrina a a la banda 3 o al canal transportador de aniones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque después vamos a ver que existen enfermedades que afectan a estas proteínas de anclaje. Por favor, no nos olvidemos, anclaje vertical, el compuesto, el complejo yustacional, y tenemos también, por favor, la conformación horizontal con la banda 3, la anquirina y el tetrámero de espectrina. Esto es un poco más de lo mismo. Ahora lo que nos interesa saber es básicamente qué ocurriría si tenemos alguna mutación de estas proteínas. Cuando tenemos mutación de las proteínas de anclaje horizontal, vamos a tener una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria. Y cuando tenemos una mutación de las proteínas de anclaje horizontal que habíamos visto previamente, vamos a tener otra enfermedad que se llama eliptocitosis hereditaria. ¿Qué es importante aquí? Lamentablemente, muchas de las proteínas de las cuales hemos hablado, en el caso de las de anclaje vertical, que vendría a ser la espectrina, la proteína 4.1, la anquirina, perdón, la proteína 4.1, como les dije previamente, y también lo que vendría a ser
la actina y la tropomiosina, muchas de estas son las causantes de la mutación, no hay una específica, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque como les he estado comentando, cuando tenemos una mutación de las proteínas de anclaje vertical, vamos a tener una deficiencia cuantitativa, ya sea de la espectrina, de la anquirina, de la banda 3 o de la proteína 4.2. Todas estas no nos van a permitir que el glóbulo rojo tenga una forma longitudinal de manera correcta, una forma vertical, disculpen, establecida. Generalmente, las mutaciones pueden estar en cualquiera de estas proteínas que les he dicho. Es muy difícil que nosotros podamos determinar, a menos que sea un estudio genético, cuál es la proteína que se encuentra mutada. Sin embargo, por temas académicos, se suele decir de que la mutación de la espectrina es la más común en la causa de la esferocitosis hereditaria. No dejemos de lado también a la anquirina, la banda 3 y la proteína 4.2 que se encargan de las interacciones verticales. Por otro lado, los defectos horizontales los vamos a ver en el caso de la esferocitosis hereditaria. ¿Y qué mutaciones vamos a encontrar generalmente en estos casos? Generalmente también vamos a encontrar una mutación de la espectrina, pero también podemos tener una mutación de la proteína 4.1, ¿ok? Por eso les digo, a manera académica, usualmente se suele preguntar cuál es la proteína o la mutación de la proteína más involucrada en la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria, siendo las más comunes la espectrina en ambos casos, aunque no el 100% de los casos vamos a encontrar mutación de esto. Esto después lo vamos a ver en práctica porque es importante que reconozcamos cómo se ve un esferocito y cómo se ve un eliptocito en un frotis de sangre periférica, que prácticamente nos estaría dando el diagnóstico de la mutación de un paciente. ¿Ok? Siguiendo con esto, es importante que veamos el metabolismo eritrocitario y que lo relacionemos también un poco con lo que acabamos de ver en la práctica previamente de las mutaciones en la membrana eritrocitaria. La membrana eritrocitaria necesita definitivamente de ciertos sustratos para poder cumplir su función, igual que el eritrocito necesita de ciertos otros sustratos para poder realizar toda su función y su metabolismo. Específicamente, el eritrocito necesita utilizar la vía y conseguir glucosa también para poder realizar su metabolismo. Sin embargo, recordemos de que el eritrocito no tiene mitocondrias, entonces estaría realizando una respiración anaeróbica, más no una respiración aeróbica. Eso es lo primero. Lo segundo es que al tener nosotros una mutación tanto de la espectrina como una mutación en alguna de las otras proteínas de las cuales hemos hablado, vamos a tener un problema en la membrana eritrocitaria y nuestro eritrocito va a ser más frágil a poder lisarse en medios hipotónicos. Recordemos de que los medios isotónicos son considerados todos los medios que se encuentran a una concentración de cloruro de sodio al 0.9%. Aproximadamente el eritrocito debe de resistir concentraciones hipotónicas hasta 0,6%. No debería lisarse hasta recién llegar a esa concentración hipotónica. Concentraciones hipotónicas menores de 0.6, como 0.5, 0.4, 0.3, van a lisar al eritrocito. Ocurre en estas mutaciones como la esferocitosis hereditaria, que nuestro eritrocito va a tener una fragilidad osmótica elevada. Eso quiere decir de que a medios hipotónicos más altos de 0.6, eso quiere decir 0.7, 0.8, nuestro eritrocito se va a lisar. Y eso se conoce como un test de fragilidad osmótica elevado. Es pregunta de examen, así que les pido que por favor lo investiguen un poco más. Y eso también tiene que ver mucho con lo que estamos viendo del metabolismo eritrocitario. Recordemos de que el eritrocito necesita conseguir ATP y, como les he dicho, el eritrocito no tiene mitocondrias. Y al no tener mitocondrias, lo que nos permite a nosotros tener o generar este ATP es el uso de la respiración anaeróbica. Un poco de la glucólisis, que como les he dicho, es importante. Siempre le digo a todos mis alumnos que no es necesario en este momento que sepan todos estos pasos, pero sí es importante que sepan reconocer los pasos más importantes de la glucólisis. ¿Y cuáles son esos pasos? El primer paso
la catalización de la reacción de la glucosa por medio de la exoquinasa a la glucosa 6-fosfato. El tercer paso, que es la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. El paso número 7, la conversión de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Y el paso número 10, la conversión de la enolasa, perdón, el paso número 10, la conversión del fosfonolpiruvato a piruvato por medio de la piruvato quinasa. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay una relación en todas estas vías. La relación más importante es que las cataliza una enzima que es una quinasa. Y esta enzima requiere o consume ATP. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son los pasos de la glucólisis que requieren ATP, porque esos van a ser los pasos que nuestro eritrocito va a necesitar realizar y consumir ATP para después, por medio de la respiración anaeróbica, seguir consiguiendo energía. Recuerden de que previamente les conversé y les hablé acerca de una proteína que se llama la banda 3 o el canal transportador de aniones. En este momento lo estamos viendo aquí. Sin embargo, a simple vista quizás puede no ser muy sencillo reconocerlo. Vamos a señalarlo. El canal transportador de aniones es este de aquí, o la banda 3, un canal que transporta hacia afuera bicarbonato y el ingreso de cloro. Como es siempre sabido, todas las células en nuestro cuerpo tienen la bomba de sodio, potasio, ATPasa y el eritrocito no es la excepción, en el cual se transporta contra de sus gradientes 3 moléculas de sodio y 2 moléculas de potasio. Además de eso, el eritrocito tiene otras bombas y canales, como por ejemplo el canal de acuaporina tipo 1, que va a estar relacionado con la función de la ADH. Y también tenemos acá el canal triple transportador aniónico de sodio 2-cloropotasio, que también lo vamos a ver en la rama ascendente gruesa de Henle en el túbulo renal. Más adelante, quizás en otros cursos. ¿Ok? Por el momento, lo importante y que quiero que reconozcan aquí es la presencia del canal de la banda 3. ¿Ok? Que se encuentra aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro eritrocito necesita definitivamente bicarbonato. Dado que el bicarbonato es el buffer más importante de nuestro cuerpo, lo necesita ¿para qué? Para poder transportar oxígeno y CO2 tanto a los tejidos periféricos a los pulmones como de los pulmones a los tejidos periféricos. Recordemos de que hay una enzima que se encarga de transformar el CO2 y el agua en bicarbonato. Esta enzima se llama la anhidrasa carbónica. Y luego el bicarbonato puede ser transformado en, perdón, el CO2 y agua por medio de la anhidrasa carbónica será transformado en el ácido carbónico, que es este de aquí. Y luego este ácido carbónico va a ser transformado nuevamente en bicarbonato y en un hidrogenión. El hidrogenión se puede difundir a través de la célula y este bicarbonato va a ser difundido por medio del canal de la banda 3. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos de que esta reacción es una reacción reversible o de doble sentido. Esto nos permite de que cuando en nuestros tejidos recogemos CO2, el CO2 lo podamos transformar a bicarbonato y podamos liberar esto en los pulmones. Sin embargo, por el otro lado, cuando nuestro eritrocito capta oxígeno, el oxígeno también, una vez que se ha llevado a los tejidos periféricos nuevamente nos dan CO2, realizamos esta conversión, transformamos el CO2 y en los pulmones se hace la reacción reversa, donde el eritrocito termina liberando CO2, ¿ok? Y eso es gracias a la acción de la enzima anhidrasa carbónica. Importante que sepamos los sustratos y el producto. ¿Cuáles son los sustratos? CO2 y agua, y el producto es el ácido carbónico o el H2CO3. Recuerden, por favor, en esta parte, lo más importante es saber de que esta es una reacción reversible o de doble sentido. Quiere decir que la reacción puede ir hacia un lado o hacia el otro de la misma manera. ¿Ok?
Tenemos distintos serotipos de anhidrasa carbónica en el cuerpo. Sin embargo, la más importante que ustedes deben de conocer y la más importante que ustedes deben de reconocer en todo tipo de estudio que ustedes realicen es la isoforma 2, que como vemos tiene una actividad relativa del 100% y que es sensible a sulfamidas como la acetazolamida. Esto es importante porque cuando veamos metabolismo de lo que vendría a ser el funcionamiento renal, el glomérulo renal, sobre todo los inhibidores de la anhidrasa carbónica, medicamentos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que van a hacer es inhibir casi en su totalidad a esta isoforma. Sin embargo, por ahora, quédense con la idea de que la anhidrasa carbónica isoforma 2 es la más importante desde el nivel de metabolismo y desde el nivel de inhibición de medicamentos. ¿Para qué nos importa esto? Porque la isoforma tipo 2 de la anhidrasa carbónica también es la que se encarga de realizar esta reacción de dos sentidos o reversible, como les comenté previamente. Por último, pero no menos importante, en esta práctica también vamos a hablar acerca de la síntesis de la hemoglobina. La hemoglobina, como ustedes sabrán, está compuesta generalmente, en la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de la hemoglobina adulta, de dos cadenas de globina alfa y dos cadenas de globina beta. Pero nosotros no nos vamos a quedar con ese simple conocimiento, sino que lo primero es ver, evidentemente, toda la síntesis de la hemoglobina, ¿ok? En la síntesis de la hemoglobina tenemos que el aminoácido glicina con la succinil-CoA se van a juntar por medio de la enzima D-ALA sintasa y van a formar ALA. ALA después por medio de la enzima ALA dehidratasa va a formar porfobilinógeno. Por favor, vean que es importante reconocer que la primera reacción, la de la glicina con la succinilcolina y la síntesis de ALA por medio de ALA sintasa se realiza en la mitocondria, mientras que la siguiente reacción, la conversión de ALA por medio de ALA dehidratasa a porfobilinógeno, se realiza en el citosol. Hay una cadena de reacciones que se producen en el citosol de la célula. La conversión de porfobilinógeno a hidroximetilbilane, el uroporfirinógeno 3 y luego la cropoporfirinógeno 3. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de este nivel, por medio de la enzima coproporfirinógeno oxidasa, regresamos a la mitocondria y formamos protoporfirinógeno 9. El protoporfirinógeno 9 luego va a formar la protoporfirinógeno oxidasa, la protoporfirina 9. Y la protoporfirina 9, con una enzima muy importante que va a utilizar como sustrato el hierro, va a formar el grupo hemo. Esta enzima se llama ferroquetalasa. Y la ferroquelatasa, después de formar el grupo hemo, va a hacer que este grupo hemo sea liberado al citosol y se le va a unir dos cadenas polipeptídicas de globina. Dependiendo del tipo, perdón, dependiendo del tipo de cadena de globina que estemos hablando, vamos a tener distintos tipos de hemoglobina, ¿ok? Importante esta parte porque reconozcamos de que la enzima ALA sintasa, cropoporfirinógeno oxidasa, proto y ferroquelatasa, perdón, estas tres enzimas van a ser enzimas que vamos a ver más adelante en la práctica, sobre todo en un caso muy importante, que es el tema de la intoxicación por plomo. Pero no quiero dejar de lado la importancia de indicar de que la mitocondria es una organela necesaria para la síntesis del grupo hemo, ¿ok? Y eso quiere decir que si nosotros no tenemos mitocondrias en la formación del grupo hemo, mientras que el eritrocito se encuentra en el proceso de eritropoiesis, no vamos a poder formar hemoglobina. Eso es una pregunta de examen y es un concepto que tenemos que tener en claro. Doctor, no entiendo. Es probable. ¿Por qué usted nos dice de que la mitocondria es necesaria si es que el eritrocito maduro no cuenta con mitocondrias, como nos ha dicho previamente? Es correcto, el eritrocito maduro no cuenta con mitocondrias y es una célula anucleada, si ustedes recuerdan de las clases previas. Sin embargo, en el proceso de eritropoiesis también, el eritrocito sí cuenta con mitocondria y con núcleo. Y es justamente la pérdida de estos remanentes lo que hace que
tengamos un eritrocito maduro, pero en los estadios previos, reticulocitos, eritroblasto y proeritroblasto, sí contamos con estas organelas para sintetizar todas estas proteínas necesarias para el metabolismo eritrocitario y también para la síntesis de la hemoglobina. Recapitulemos, glicina y succinil-CoA por medio de la sintasa van a formar una reacción, la primera reacción que se realiza en la mitocondria. Y luego volvemos a tener otras reacciones en la mitocondria. Quiero hacer énfasis en esta enzima, la ferroquelatasa, que la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. Como les dije previamente, tenemos que nuestra hemoglobina está formada por un grupo hemo que está asociado a hierro y asociado a dos cadenas de globinas distintas. En la hemoglobina adulta normal, que es lo que vamos a ver en este momento, tenemos dos cadenas de globina alfa y dos cadenas de globina beta. Pero no queda ahí. Tenemos que reconocer de que las cadenas de beta globina se encuentran expresadas en genes de beta globina, que se encuentran en el cromosoma 11. ¿Cuántos genes de beta globina tenemos o nosotros expresados? Pues nosotros tenemos dos genes de beta globina en el cromosoma 11, dado que recibimos un gen de beta globina de nuestro papá y otro gen de beta globina de nuestra mamá. En conclusión, tenemos dos genes de beta globina. Y eso nos va a permitir a nosotros poder conversar en la práctica acerca de mutaciones en el cromosoma 11 que afectan a los genes que expresan la beta globina. Y estas mutaciones se conocen como beta-talasemia. ¿Ok? Es muy sencillo poder reconocerlo. Sin embargo, tenemos otra globina también, como les había indicado, que es la alfa globina o la cadena de globina alfa. Y la cadena de globina alfa se encuentra expresada en los genes codificados en el cromosoma 16. ¿Cuántos genes de alfa globina tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Pues recibimos dos genes de cadena alfa globina de tu padre y dos genes de cadena de alfa globina de nuestra madre. En total, en nuestro cromosoma 16 tenemos 4 genes de globina alfa. Recapitulemos, en el cromosoma 11 tenemos dos genes de cadena de globina beta, uno que recibimos de nuestra mamá y otro que recibimos de nuestro papá. Y en el cromosoma 16 tenemos dos genes de cadenas de globina alfa que hemos recibido de nuestro papá y otros dos genes que hemos recibido de nuestra mamá. La enfermedad que se produce por la mutación de un gen de beta globina se conoce como beta-talasemia menor. Y la enfermedad que se produce por la mutación de los dos genes de cadena de globina beta en el cromosoma 11 se conoce como beta-talasemia mayor o anemia de Cuny. ¿Ok? La beta-talasemia menor es la mutación de un gen de la cadena de globina beta. La beta-talasemia mayor o la anemia de Cuny es la mutación de ambos genes de cadena de globina beta. ¿Ok? Y así como tenemos mutaciones de los genes de la cadena de globina beta, también tenemos mutaciones de los genes de la cadena de globina alfa. Pero acá es un poco distinto porque tenemos 4 genes. Recordemos que 2 provienen de nuestra madre y 2 provienen de nuestro padre. Cuando tenemos uno de los 4 genes mutados de cadena de globina alfa, se conoce como alfa-talasemia silente. Cuando tenemos 2 genes de cadenas alfa mutados, se conoce como alfa-talasemia menor, muy similar a la beta-talasemia menor. Cuando tenemos 3 genes de cadena de globina alfa mutados, tenemos una enfermedad que se llama hemoglominopatía H. Y cuando tenemos 4 genes de la cadena de globina alfa mutados, tenemos una enfermedad que se conoce como hemoglobinopatía de Barts o alfa-talasemia mayor. La hemoglobinopatía de Barts o alfa-talasemia mayor es incompatible con la vida, dado que tienes 4 de los genes
que tienes de cadena de globina alfa mutados, eso quiere decir que no se va a poder sintetizar ninguna cadena de globina alfa y por ende es incompatible con la vida. Generalmente estos bebés no llegan a nacer, se producen abortos y si es que llegan a nacer no tienen una larga sobrevida. ¿Ok? En la práctica vamos a conversar un poco de cuáles son las manifestaciones clínicas y sobre todo vamos a hablar acerca de el hemoglobinograma electroforético y cómo diferenciar estas distintas alteraciones de la globina. Por ahora quédense con esta parte de la teoría. ¿Ok? Importante decirles también de que en la síntesis de las cadenas de globina, si nosotros no tenemos o hay ausencia de la síntesis de una cadena en específico, lo que va a ocurrir es que nuestro organismo va a empezar a sintetizar en exceso el resto de cadenas de globina. Y eso nos va a permitir a nosotros poder distinguir frente a qué tipo de hemoglobinopatía, frente a qué tipo de talasemia nos encontramos. Evidentemente, si no tenemos cadenas de globina beta, vamos a sintetizar más cadenas de globina alfa. Y por ende, lo contrario en el caso de las cadenas de globina alfa. Si tenemos pocas cadenas de globina alfa, nuestro organismo va a tratar de sintetizar y suplir esta necesidad sintetizando mayor cantidad de cadenas de globina beta. Esto es importante. Necesitamos que ustedes sepan muy bien estos tipos de hemoglobina y que los sepan diferenciar en los distintos estadios de la vida. Vamos a empezar con el primer estadio de la vida, que es el periodo embrionario. En el periodo embrionario vamos a tener hemoglobinas embrionarias. Y el periodo embrionario comprende desde el momento de la fecundación hasta la semana 6 a 8 de vida intrauterina. En este periodo embrionario vamos a tener 4 tipos de hemoglobina que no las vamos a ver luego, tanto en el periodo fetal como en el periodo adulto. Esas cadenas de globina no van a estar presentes. Son específicas del periodo embrionario que va desde la fecundación hasta la semana 8 de vida intrauterina. ¿Cuáles son esas hemoglobinas? La hemoglobina Gower 1, la hemoglobina Gower 2, Portland 1 y Portland 2, cuyos cadenas de globina las tenemos acá. Esta conformación se llama Z. La cadena de globina de Gower 1 son 2 cadenas Z y 2 cadenas épsilon. Las cadenas que conforman la hemoglobina embrionaria Gower 2 son 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon. Las cadenas de globina que conforman la hemoglobina Portland 1 son 2 cadenas gamma, como vemos aquí, y 2 cadenas Z. Y la cadena de globina que conforman a la hemoglobina Portland 2 es 2 cadenas Z y 2 cadenas beta. Una vez que hemos llegado al final del periodo embrionario, vemos que hay un aumento de la presencia de una hemoglobina que es esta, que es la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal va a estar presente en todo momento durante la gestación, después del periodo embrionario, y después del nacimiento va a empezar a disminuir, mientras que progresivamente aumenta la cantidad de hemoglobina adulta, siendo la hemoglobina fetal la hemoglobina principal del periodo fetal. Y la hemoglobina fetal está compuesta de 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina gamma. Sin embargo, una vez que el bebé nace, como les he dicho previamente, disminuye la síntesis de cadena de globina gamma y es así como empieza a ser prioritario a partir de la semana 12 a 24 después del nacimiento la hemoglobina adulta. Y esta hemoglobina nos va a acompañar por el resto de nuestra vida en estados fisiológicos normales. Pero es importante que ustedes sepan que en una persona adulta, sana, como ustedes y como yo, vamos a tener no solo presencia de hemoglobina adulta, sino que vamos a tener presencia de otras 2 hemoglobinas que vemos en este cuadro de aquí, la hemoglobina adulta tipo 2 y también vamos a tener presencia de hemoglobina fetal. Sin embargo, quiero que vean los porcentajes. La hemoglobina adulta formada por 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta va a estar presente en el 97% del total de la hemoglobina que una persona adulta tiene.
La hemoglobina adulta tipo 2, que es 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina delta, como vemos aquí, va a estar presente en el 2,5%, mientras que la hemoglobina fetal va a estar presente también 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina gamma, pero en una concentración o en una proporción menor, menos de 1%. Estos son los valores normales de presencia de tipos de hemoglobina que vamos a ver en una persona adulta. Eso quiere decir que si en algún momento a ustedes les preguntan, ¿es normal que una persona adulta tenga concentraciones de hemoglobina fetal? La respuesta correcta es sí, es normal que tenga porque debe tener por lo menos de 1% de hemoglobina fetal en su sangre. Vamos a ver que hay una patología que nos va a indicar presencia elevada de hemoglobina fetal. Esa patología es la beta-talasemia mayor. Y cuando tenemos un aumento de la hemoglobina adulta tipo 2, estamos frente a una beta-talasemia menor. Vamos a ampliar esa información en el desarrollo de la práctica en clase, pero quiero que sepan que un pico de hemoglobina fetal es diagnóstico de beta-talasemia mayor. Y el aumento de más del 5% de hemoglobina adulta de tipo 2 es diagnóstico de beta-talasemia menor. Por eso era importante que nosotros sepamos de dónde provienen los genes de cadenas de globina y cuáles son las hemoglobinas prioritarias en cada etapa del desarrollo de la vida humana. Esto es un poco más de lo mismo. Por favor, llévense la idea. Lo que quiero que aquí sepan es que las hemoglobinas embrionarias se generan en el órgano hematopoyético de ese momento. Y en ese momento el órgano hematopoyético es el saco vitelino. Después del saco vitelino, quien empieza a realizar la síntesis de hemoglobina fetal y quien empieza a suplir esta función es el hígado y el vaso, llegando a ser recién en la vida adulta, posterior al nacimiento, la médula ósea, el órgano hematopoyético por excelencia. Previo a esto, vamos a realizar el análisis de los casos y al final se realizará en la práctica la discusión de los mismos. Por favor, hago hincapié en todos los conceptos previos mencionados, investiguen un poco más al respecto. Estoy seguro de que con esto ustedes van a poder llegar teniendo un gran conocimiento de la práctica y también, por favor, no olviden de repasar y de estudiar sus teorías. ¿Ok? Nos estaremos viendo en las prácticas, cada uno de ustedes con sus distintos docentes, para poder ampliar el conocimiento y poder ampliar la explicación de estos casos. Cuídense mucho y muchas gracias por haber estado presentes en esta grabación.